Diario SCP es un podcast con efectos sonoros basado en el universo de SCP. Todo lo que escuches a continuación es ficción, con fines de entretenimiento. Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Viernes 4 de noviembre de... Ahora sí creo que ya me puedo organizar bien para las grabaciones. Si todo sigue este ritmo, cada 2 semanas haría una grabación. Me hubiera gustado seguir con una grabación cada semana, pero hemos tenido mucho trabajo con los cientos de SCPs que ya tenemos y los nuevos que estamos clasificando. A ver si algún día te hablo de algunos de los más recientes. Pero bueno, vayamos al grano. No sé si a ti te guste dibujar o escribir. A mí en lo personal me gusta dibujar, aunque bueno, no necesariamente te tiene que gustar. Pero puede que alguna vez se te haya venido a la cabeza que existiera algo capaz de dibujar por ti. Y que dibujaras de manera hermosa o perfecta lo que sea que tengas en la mente, sin mucho esfuerzo. Ya que muchas veces cuando se hace un dibujo puede que no te quede como lo imaginabas. Así que a lo que voy con esto es al siguiente SCP. SCP-067 es un bolígrafo estilográfico, hecho por una marca de suministros alemana llamada Pelikan, en algún punto entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Muy probablemente conozcas esta marca. Pero bueno, el SCP es de un color verde pálido, con una sola línea roja que va directamente hacia abajo de un lado. Esta cubierta está hecha de roble y la punta es extremadamente afilada, capaz de perforar la piel humana con un mínimo de presión. Algo curioso es que a pesar de no tener un depósito, la punta nunca se queda sin tinta fresca. Además, escribe en tinta Iron Gall, la cual es apropiada para artistas, aunque normalmente corroe rápidamente bolígrafos estilográficos comunes. Pero esto no lo es todo. Lo que lo vuelve interesante es que investigaciones han demostrado que cualquier sujeto que sostenga el SCP pierde la autonomía de la mano y el brazo con el que la agarra. No es como que pierdan la mano y su brazo, ya que lo siguen teniendo, sino que el brazo hasta el codo es controlado por fuerzas desconocidas, teóricamente centradas en SCP-067. Hay algunas probabilidades al entrar en contacto con la pluma. Una de ellas es que la mano controlada empezará a usar el bolígrafo para escribir una detallada biografía de la persona que sostiene el bolígrafo. La biografía incluirá información importante, como el nombre de la persona, edad, fecha de nacimiento, historial criminal, miedos, fobias y muchas cosas más. Otras veces el bolígrafo escribirá momentos importantes en la vida de la persona. Por ejemplo, cuando el sujeto de prueba 1204M sostuvo a 067, empezó a escribir de forma detallada un informe de accidente automovilístico que ocurrió hace años. Después de haber acabado, el sujeto confesó que muchos detalles no los recordaba en el momento. Por ejemplo, la cantidad de personas presentes, el número de placas, el color del vehículo, entre otros. El sujeto declaró que el estado de su memoria acerca del evento era tan fresco que podía llegar a saborear la sangre en su boca. También otra posibilidad es que los sujetos que sostienen a SCP-067 se les ha visto crear intricadas obras de arte, sin importar si el sujeto tiene algún conocimiento a la hora de dibujar o tendencias previas al dibujo. Se me hace interesante esto. Hasta me dan ganas de usar al SCP con fines de experimentación, pero a la vez no tengo ganas, ya que hay una probabilidad de revivir aquello que... Perdóname, me distraje. ¿En qué estaba? Ah, sí, sobre que se puede hacer arte. Por ejemplo, el sujeto de prueba 1002F, una mujer joven sin ninguna experiencia artística previa, fue capaz de dibujar una criatura alada parecida a SCP, descrita por los investigadores presentes como... Cuando se les pregunta a los sujetos de qué sienten a la hora de sostener a SCP-067, la típica respuesta es que el sujeto abandona libremente el control de su extremidad para que el SCP pueda completar su trabajo sin impedimentos. Básicamente como si algo los controlara y ellos se dejaran controlar. Aquí tengo la cita de un sujeto de prueba que dice textualmente: "Realmente no sé cómo explicarlo, simplemente ocurrió. Cuando tomé el bolígrafo, parecía como si mi mano ya no fuese mía. Yo sabía que pude haber movido mi mano si lo hubiese querido, pero elegí no hacerlo, porque amé el dibujo que estaba haciendo. Parecía que mi mano tenía vida propia. De repente, mi mano se detuvo, y noté que ya tenía control sobre mi mano de nuevo.
así que bajé el bolígrafo. Observé el dibujo y vi lo hermoso que era. Creo que el bolígrafo decidió que estaba hecho y había acabado conmigo. A pesar de que se les ordena que no dibujen o escriban, los sujetos describen empatía, admiración y cooperación con el SCP, que los coacciona a desobedecer estas órdenes, lo cual no es tan problemático ya que de momento es inofensivo en cierta manera, aunque sí hubo un problema en un experimento que se hizo, el cual fue peculiar. El día se realizó una prueba para ver los efectos de SCP-067. El sujeto de prueba fue un macaco rhesus macho con una edad de 2 años y 4 meses. Él sabía usar bolígrafos y marcadores, así que fue colocado en la sala de vigilancia psicológica estándar, coloración de la pared neutral, espejos de observación de una dirección, con SCP-067, una mesa de trabajo y una pila de papel. El sujeto tomó a SCP-067 con su pie izquierdo, luego lo cambió a su mano derecha, después lo saboreó, colocó el bolígrafo sobre el papel y lo olfateó. Tras 30 segundos, el sujeto tomó nuevamente al SCP y empezó a golpear la mesa con el objeto repetidamente. El sujeto también empezó a golpear a SCP-067 sobre su cuerpo. El sujeto golpeaba al SCP con un incremento de fuerza hasta que la tinta salpicó su pelaje. Entonces el sujeto arrojó al SCP hacia el piso, aunque según análisis que se hicieron previamente, después del experimento, marcaron que no había ningún daño. En este punto el sujeto rasgó una página del blog y comenzó a frotárselo sobre la tinta que tenía en el pelaje. Continuó por 3 minutos y después el sujeto tomó el papel entre sus dientes y saltó de la mesa de trabajo hacia la repisa del vidrio de observación. Saltó con tal fuerza que la mesa se volcó. El simio comenzó a correr la tinta de papel sobre el vidrio de observación mientras decía y repetía vocalizaciones. El análisis subsecuente reveló que el 50% de las vocalizaciones fueron consistentes con las típicas vocalizaciones de angustia de los macacos reus, y el otro 50% eran desconocidas. Pasados 6 minutos de correr la tinta sobre el vidrio de observación, el sujeto comenzó a despedazar la hoja con sus dientes y garras, pero la dejó caer antes de destruirla con más del 20% del papel. Luego de eso, el sujeto colapsó en el suelo, respirando rápidamente y repitiendo las atípicas y desconocidas vocalizaciones. El encargado del sujeto informó que, una vez removido de la sala de vigilancia psicológica, el estado de ánimo del sujeto mejoró rápidamente. El simio fue estudiado de cerca por los 2 meses siguientes del experimento, pero no repitió las vocalizaciones atípicas. La hoja que destruyó está archivada en... Esto es curioso. Quién sabe si el simio haya experimentado lo de revivir algún recuerdo y por eso se puso muy agresivo, debido a que se dejó llevar por las emociones y la mente. Pero a la vez no tiene sentido porque empezó a hacer vocalizaciones que nunca había hecho antes. Aunque esto solo es mi hipótesis. No sé, ¿tú qué piensas? Otra opción es que la pluma el bolígrafo actúe de manera distinta en animales o seres distintos al ser humano. Es algo difícil de saber, pero más adelante se llevarán a cabo más experimentaciones. En la actualidad, cuando el bolígrafo no se encuentra en estudio, deberá ser almacenado en una caja de madera con forrado de fieltro. La punta debe ser sellada y todo el arte y escritos deben de ser llevados al Comando de Investigación SCP para análisis y futura experimentación. Y pues esto sería todo. ¿Tú qué piensas? ¿Alguna vez te pusiste a pensar en un objeto como este que te permite dibujar de manera perfecta o que te hiciera escribir? Yo la verdad es que sí, y suena tentador usarlo, solo que hay cosas que prefiero no recordar, en dado caso que me pasara otra de las opciones. Si tuvieras la oportunidad de usarlo, ¿lo usarías? ¿O prefieres no tomar el riesgo de recordar algo desagradable? Síguenos en todas nuestras redes sociales como diario-scp. Ahí publicamos actualizaciones y cuál va a ser el SCP de la semana. El viernes de cada 2 semanas publicamos un capítulo nuevo.